Lluvias, nieve y muchos problemas para millones de personas en el país. Las tormentas dejan serios daños en ambas costas. Preocupación a nivel mundial por la crisis financiera. El desplome de otro banco hace temblar a los mercados. Terrible explosión en una cadena de minas. Varios mineros pierden la vida y las autoridades luchan contra reloj para rescatar a posibles sobrevivientes. Y lo llevamos a conocer a un abuelito que tiene más de un siglo de vida. Asegura sentirse con toda la fuerza de un joven y no deja de trabajar. Así iniciamos un noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con las lluvias, las crecidas de ríos, nevadas y peligrosos vientos, que son solo algunos de los estragos del clima extremo que están viviendo millones de personas en el este y en el oeste del país. Wendy Castillo nos presenta el desolador panorama. Wendy. Palmira, estos serían los últimos días del invierno. Sin embargo, al parecer no se quiere ir sin causar más estragos en ambas costas del país. En el este, una tormenta de nieve azota Nueva York y Nueva Jersey, mientras que en California la lluvia no ha cesado. Miles temen por sus vidas y también sus pertenencias en California. El poderoso río atmosférico puso a casi 27,000 personas bajo órdenes de evacuación el martes debido a los riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra. Frustrating, confused on when to go back, not knowing what it's like over there. I mean, it's flooded, but we're not sure if we lost whatever we did. En la costa central, la presa El Pájaro que se rompió ya está siendo reparada en medio de lluvias y vientos constantes que han arrancado árboles de raíz. We had so many years of drought, and they could have fixed the levee way back, and they didn't. So this is the second time it happened. Back in 95, same thing. We lost everything again. En San Francisco, los fuertes vientos rompieron los ventanales de un rascacielos, mientras que en el sur del estado, en la comunidad de Duarte, cerca de las montañas de San Gabriel, decenas de viviendas están en riesgo de deslaves. En la otra costa, los estados de Nueva York y Nueva Jersey son los más afectados. Las condiciones para los automovilistas muy arriesgadas por las carreteras resbaladizas y los fuertes vientos tienen a muchos sin electricidad en más de una docena de estados. En Massachusetts, el récord de acumulados de nieve causaron grandes accidentes. En Boston, vientos de 55 millas por hora dificultaron aterrizajes de aviones en Rochester. En Minnesota, el peso de la nieve hizo que colapsara el techo de un centro comercial y aunque al parecer lo peor ya pasó, el pronóstico del tiempo pues puede cambiar dependiendo de cómo se vaya desarrollando este fenómeno. Palmira. Esperemos que pronto se acabe. Muchísimas gracias, Wendy, por esa información. Vamos a cambiar de tema porque el temor también se apoderó de las bolsas de valores en todo el mundo por el colapso de otro importante banco en Suiza. La noticia agravó el ya inestable mercado financiero que causó hace apenas unos días el desplome del Silicon Valley Bank. Alfredo Miranda está en Washington con los detalles de esta nueva y alarmante crisis. La caída de las acciones del segundo banco más importante de Suiza preocupa al sistema bancario europeo y mundial. La bolsa de valores en el mercado bursátil se vio golpeada con bajas ante la turbulencia financiera de los últimos tiempos. Credit Suisse tenía una cartera en general un poco dudosa. Entonces, los aumentos de tasa de interés y yo diría el susto que ha habido respecto de la industria en general le pegó muy duro al banco específico. La crisis del banco suizo le sobreviene a la quiebra del banco estadounidense Silicon Valley Bank, que según expertos contaba con nuevas inversiones, pero fue golpeada por las alzas implementadas por la Reserva Federal para combatir la inflación. De pronto la industria se pone mal, suben los costos porque sube la tasa de interés por la inflación, y esto le pegó muy duro, especialmente cuando empezaron a sacar depósitos. Las noticias no son nada alentadoras para el Credit Suisse. El presidente de uno de sus principales accionistas, el Banco Nacional Saudita, dijo que no le proporcionará más fondos. El peor escenario es que el banco vaya a la quiebra, porque si el Banco Saudita no les da más capital, en última instancia, malos préstamos y depósitos que se van, básicamente
eliminan o reducen fuertemente el capital. Consultamos a nuestro experto cuáles serían las repercusiones que causaría en Estados Unidos una posible quiebra del banco suizo. No creo que la repercusión directa sea tan grande, es más bien la repercusión por posible contagio. Pero ahí el Banco Central suizo y el Banco Central Europeo tienen mecanismos para proteger a sus bancos. Una de esas protecciones sería el rescate, similar al ejecutado en Estados Unidos el año 2008 durante la crisis de la burbuja inmobiliaria, posibilidad que desestimara el presidente del banco. Tenemos sólidos índices de capital, un balance general muy sólido y estamos todos con las manos en la obra. El rescate no es el tema en absoluto. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y vámonos al otro lado del mundo. Rusia y Estados Unidos tratarán de llegar primero al dron que cayó en aguas del Mar Negro tras ser derribado por un caza ruso. El director del Servicio de Inteligencia ruso dijo que cuentan con la capacidad técnica para recuperar el aparato, mientras que el vocero de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que harán todo lo posible para que el dron no caiga en manos equivocadas. Esto mientras ambos gobiernos siguen culpándose por lo sucedido. Y una lluvia de recriminaciones cayó sobre el secretario de Seguridad Nacional y el gobierno federal durante una audiencia celebrada en Texas. Miembros republicanos de la Cámara Baja criticaron la que consideran la peor crisis migratoria en la frontera sur. Reina Luna tiene el reporte desde Ciudad de Par de esa reunión. La primera audiencia del Comité de Seguridad Nacional de la Casa de Representantes se llevó a cabo hoy en Pharr, Texas, a solo unos metros de la frontera con México. Los legisladores dejaron la comodidad de Washington para venir a la frontera y ver con sus propios ojos la realidad. Pero solo vinieron los republicanos, los demócratas fallaron. Raúl Ortiz, jefe de la patrulla fronteriza, quien habló de la necesidad urgente de más agentes en la frontera con México, reconoció que los Estados Unidos no tienen control sobre su frontera sur. This secretary of DHS wants nothing more than to flood the country with people. And the problem with that is it's empowered the narco, human trafficking terrorist cartels. Ortiz también dijo que incluso el número de los migrantes que no logran atrapar ha aumentado en un 20%, lo que están notando las corporaciones policíacas en la frontera. The aliens walking through the properties at night pose a danger to the ranchers themselves because now they're starting to demand food and water. For years back, it was always the asked, very humble, very hardworking people, but now we got a different class of people that demand everything. Frente al edificio donde se llevaba a cabo la audiencia, llegaron grupos de organizaciones proinmigrantes exigiendo que no se trate a la frontera como una zona invadida. Sabemos que tienen una retórica para seguir dividiendo nuestra comunidad, para tachar del valle como una zona que está siendo invadida, que es algo que no está pasando. Los legisladores criticaron también el hecho de que Seguridad Nacional solo contemple un aumento en el presupuesto de $800 millones, cantidad que ellos consideran insuficiente para poder controlar la situación en la frontera. Desde Pharr, Texas, Reina Luna, Noticias Estrella TV. Bueno, y en temas de salud, el futuro de una pastilla abortiva, que es la más común en el país, se encuentra en manos de un magistrado. La decisión final es esperada con ansias por miles de mujeres, pero también por grupos pro vida. Edgar Camargo está en Texas con todos los detalles. Un juez federal en Amarillo, Texas, se encuentra revisando distintos argumentos a favor y en contra del medicamento mifepristón, que se utiliza con receta médica durante el primer trimestre para interrumpir un embarazo, poniendo en riesgo el acceso a este fármaco. El mifepristón es un medicamento aprobado por la FDA que lleva más de 2 décadas siendo administrado por clínicas como Planned Parenthood, siendo el método más común de aborto en los Estados Unidos. Aclarar que su eficacia y su seguridad han estado estudiadas durante décadas y es un medicamento eficaz y seguro, incluso más seguro que el Tylenol, por ejemplo, y aclarar que esta decisión o el haber llegado este caso a un tribunal es sencillamente por motivaciones políticas de legisladores y aquellos que se oponen al aborto. Distintos grupos liberales han mostrado su preocupación que los derechos reproductivos de las mujeres están en manos del juez conservador Kaczmarek, quien se ha pronunciado en contra de las leyes que permiten el aborto. Ha habido una ola conservadora de décadas que está buscando prohibir el aborto a nivel nacional.
y encontraron una victoria el año pasado al lograr que la Corte Suprema revisara un caso que acabó anulando la sentencia de Roe versus Wade, una sentencia de 1972 que protegía el aborto, y al desaparecer Roe, continúan los ataques. El medicamento Mifeprestón no tiene precedentes que haya puesto en riesgo la salud de mujeres que lo hayan usado y solo está disponible por receta médica y es el primer medicamento utilizado en un proceso de 2 pasos para interrumpir el embarazo de manera segura. Reportó para Noticias Estrella TV, Edgar Camargo. En más temas de salud, a partir de esta semana se proporcionarán profesionales de salud mental en los refugios de Nueva York donde haya familias con niños. El propósito es contener ese creciente problema de salud pública que se considera el más amenazante en esa ciudad. La medida municipal requiere que el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar mantenga al menos uno de esos profesionales de tiempo completo por cada 50 familias con menores. La cámara corporal de un oficial captó el dramático rescate de un pequeño de 3 años de un auto que se cayó a un canal en Miami-Dade. Aquí tenemos las imágenes. El agente no perdió tiempo y se metió al agua donde encontró al pequeño asegurando en su asiento infantil y tuvo que sumergirse varias veces para poder sacarlo. Después le practicó resucitación cardiopulmonar y el menor comenzó a respirar de nuevo. Los demás ocupantes del auto resultaron ilesos. ¡Qué suerte! Más información después de la pausa. Esperanzadora noticia para millones de personas. Vacuna contra una terrible enfermedad está en desarrollo. Explosión cobra la vida de varios mineros. Rescatistas luchan para sacar a quienes siguen atrapados. Gracias por continuar aquí en su noticiero Estrella TV. Mire, se acelera la batalla contra el cáncer y una de las más importantes farmacéuticas del país ya está desarrollando una vacuna que da esperanza a millones en el mundo. Anthony Belchi nos informa desde Miami. Una vacuna contra el cáncer podría ser una realidad en poco tiempo. Las farmacéuticas Moderna y Merck están trabajando en una medicina que atacaría específicamente el cáncer de piel. Ya está en la fase 2 y abriría la puerta incluso a erradicar otros tipos de tumores como el de pulmón. Creemos que esta es una buena prueba de que este producto de Moderna puede enseñar a las células del sistema inmunitario a buscar células cancerosas. Por eso creemos que esto es aplicable a otros tipos de tumores. La investigación, que se presentará oficialmente en un mes durante la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Investigación del Cáncer, concluye que estas vacunas pueden llegar a dar una respuesta antitumoral personalizada y específica según las condiciones del sistema inmunitario. Hace que el sistema inmune logre también atacar estas células para evitar, por ejemplo, recurrencias o evitar metástasis. Además, los científicos son muy optimistas porque las pruebas realizadas hasta el momento han dado resultados muy satisfactorios. Sabemos que hay un 44% de disminución del riesgo de muerte en este estudio. Estas vacunas son ARN mensajero como las diseñadas contra el COVID-19, capaces de producir proteínas para dar una respuesta inmunitaria. Toda una revolución de la ciencia. Cómo esa ciencia misma va apoyándose en nuevos descubrimientos para avanzar hacia nuevas fronteras. Y esto ha sucedido en toda la historia de la medicina tradicional. Se espera que próximamente se inicie la fase 3 y si todo sale bien, la vacuna no estaría disponible inmediatamente. Tardaría unos 5 años como mínimo. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Vamos ahora a China, donde falleció el médico que denunció al régimen de Beijing por ocultar enfermos del síndrome respiratorio agudo y grave. Jian Yangyong, quien murió a los 91 años, fue bautizado como héroe del SARS en el año 2003 al revelar que en los hospitales militares atendían en secreto a cientos de pacientes, mientras el gobierno afirmaba que solamente tenía 30 afectados. Sus denuncias obligaron al régimen a activar medidas de control de la enfermedad, por la que murieron casi 800 personas en todo el mundo. Pausa comercial, regresamos con más. Explosión en 6 minas de carbón. Hay varios trabajadores muertos. Carrera contra el tiempo para rescatar a desaparecidos. Para un abuelito de 100 años, su edad es solamente un número. Sale todos los días a trabajar. Gracias por continuar esta tarde de miércoles con nosotros. Mire, hay luto en Colombia.
por la muerte de varios mineros a causa de un estallido en una cadena de varias minas de carbón. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez nos tiene lo último sobre esa tragedia. Los 2 rescates que se unieron a los 7 mineros que salieron por sus propios medios produjeron júbilo y esperanza entre los trabajadores, organismos de socorro y familiares. 6 horas de angustia, de preocupación, pero él salió ya. Es una alegría que no sé explicarle. Le doy gracias, mil gracias infinitas a mi padre de lindo. Pero con el paso de las horas, las noticias venían cargadas de números fatales. 11 mineros que no habían logrado salir de la explosión en cadena causada por la acumulación de gases en 6 minas de carbón habían muerto al interior de la tierra. En el municipio de Sutatausa, en la vereda del Cajón, ya hemos podido verificar la salida de 7 mineros. Aún necesitamos el reporte de cerca de 19 personas más que se encontraban laborando al interior de la mina. Según datos actualizados al momento de la tragedia, había más de 30 mineros en los túneles, muchos de ellos en los otros socavones, que sin imaginar la tragedia que estaban viviendo sus compañeros, hicieron caso omiso al rugir de la tierra. Nosotros no le paramos bolas, así como digamos que era una explosión así en las diferentes minas de trabajo de los demás compañeros. Y no, ya como a los 20 minutos bajaron los compañeros que había una explosión, que desalojáramos la mina. Pero de ahí en adelante cada minuto que pasa es menos tiempo de oxígeno, ya que están a más de 2.950 pies de profundidad. Y a pesar de que continúan sin descanso las labores de rescate, las autoridades locales afirman que las probabilidades son cada vez más bajas. El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en Twitter, lamentó la noticia y afirmó que están haciendo todo lo posible por rescatar a las personas que aún continúan atrapadas. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Ojalá que así sea, Carolina. Vamos a pasar ahora a información más bonita, por así llamarlo, porque en El Salvador hay un abuelito que tiene más de 100 años, pero es fuerte como el roble y aún trabaja para ganarse el sustento del día y poder pagar su humilde cuarto. Asegura que si deja de trabajar, su vida perdería sentido. Walter Peñate nos cuenta su historia. Tengo 103 años ya. Don Adrián Romero es un hombre que se gana la vida llevando al molino guacales llenos de maíz, los cuales, luego de ser molidos, se convierten en masa para elaborar tortillas. Ya no gano por solo estas fichitas que me dan aquí, un pesito día a día, es poquito. Don Adrián nació en 1920 y a sus 103 años sigue trabajando para ganarse su comidita y pagar la habitación. $80. Sí. Bastante. Sí, me cuesta, pero hay unos amigos que me ayudan. Sí, la gente me bendicen, porque hay uno que me da $20, otro que me da otros 20, 5, 10, así que me ayudan a vivir. Este centenario hombre inicia su jornada a las 4 de la mañana. Visita diferentes tortillerías de Ayutuxtepeque en San Salvador para llevar el maíz al molino, pero lo hace recorriendo varias calles donde es admirado por toda la comunidad. Me levanto a las 4 de la mañana a bañarme. Después de eso hacer el cafecito para tomar café. Y los pancitos y ya me desayuno. El abuelito Adrián es conocido como Clarito y respetado por la comunidad. Pese a tener 2 hijos, no recibe ayuda de ellos y tiene que ingeniárselas para vivir. Por su tenacidad y fortaleza, es admirado por todos. Y sí, aquí la gente sí lo aprecia bastante y le echa la mano hasta donde uno puede. Pero sigue trabajando, bendito Dios, y es digno de admirar y de seguir esos ejemplos, ¿verdad? A pesar de tener más de 100 años, don Adrián Romero, conocido como Clarito, es un hombre responsable y admirado y sin duda el mejor ejemplo para todas las generaciones de Ayutuxtepeque. Desde El Salvador, Walter Peñate, Noticias Estrella TV. Sí, parece que su secreto es levantarse a las 5 de la mañana, tomar café y seguir trabajando. 103 años, bien por él. Vamos ahora a Brasil, donde se hizo el alarmante descubrimiento de rocas formadas con restos de plástico. El hallazgo de las piedras entremezcladas con el material se realizó en la volcánica isla de Trinidad, lo que ha dejado perplejos a los científicos, quienes califican el hecho como nuevo, pero también aterrador, porque con esto comprueban la creciente influencia que tiene el ser humano en los ciclos geológicos de la Tierra. Última pausa, pero regresamos con más información.
Un buzo entró al libro de récord Guinness al sumergirse en un lago helado. Vea su proeza. Regresamos y le muestro a un buzo de inmersión libre que realizó una increíble hazaña al descender más de 50 metros en aguas congeladas, y lo hizo sin traje especial. El checo David Benzel, de 40 años, venció el agua helada, la falta de oxígeno y la presión de la profundidad del lago Sils en Suiza, y bajó 52 metros, un poquito más, sin respirar por 1 minuto con 54 segundos para registrar un récord Guinness. Al salir, abrió una botella de champán y celebró. Mínimo con ese frío, ¿quién no? Hemos llegado hacia el final de su noticiero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buen provecho y ya sabe, tiene una cita con nosotros el día de mañana. Gracias.